Muy bien. Entonces, muchas gracias a cada uno de los que están con nosotros en este taller. Sean bienvenidos y ahora tengo el honor de presentarles a Margarita. ¿Está alguien en la sala de espera? Voy a ver ahora. Ya entró. Está bien. Entonces, ahora sí, les voy a presentar a Margarita. Ella es nacida en Guayaquil. Ella estudió en Ecuador, tiene estudios primarios, secundarios en el Colegio Alemán Humboldt, es ingeniera en electricidad, tiene la especialidad de electrónica, tiene una maestría en administración de empresas, en OUCOM, pero lo siento si no pronuncio bien las iniciales. Asimismo, tiene una maestría en sistemas de información e investigación matemática en ESPOL. Es profesora del Departamento de Matemática de la ESPOL por más de 35 años. Propone que lo central es el fortalecimiento del potencial de las personas. La educación de calidad debe proveer el ambiente de estímulos apropiados a las personas, reflexionando con un grupo de profesores sobre la falta de espíritu crítico e investigador de los bachilleres que llegan a las aulas, se propusieron crear un entorno motivador que proteja las mentes curiosas de los niños y jóvenes ecuatorianos. Promovió la creación de AHA, Parque de la Ciencia, en octubre del 2005. El primer centro interactivo de ciencias de Ecuador. Desde el 2006, coordina los semilleros de futuros científicos e ingenieros y otros proyectos educativos promoviendo un verdadero cambio actitudinal hacia la ciencia y las matemáticas entre los participantes. Ella es Margarita, entonces te dejo ahora en el uso a ti. Estamos listos. Ok. Buenas tardes, mucho gusto de tenerlos aquí. Siéntanse libres de hacer preguntas durante todo el proceso, ¿no? La idea es de que compartamos, crezcamos y podamos investigar de qué maneras podemos sentar unas bases sólidas para el desarrollo del pensamiento matemático de los niños y de los jóvenes, ¿no? Vamos ahorita a comenzar con la presentación, un poco sobre qué es la filosofía, de qué estoy hablando, ¿no? Cómo se creó AHA, Parque de la Ciencia, y qué es lo que vamos a hacer en el taller, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Ok, me dicen si todo ven. Sí se logra ver. Ok, entonces ya está. Pensamiento matemático de la educación inicial a la superior. Entonces, muchas de las fotos que ustedes van a ver aquí, como las fotos de estos niños de acá, es parte de lo que los niños hacen en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en lo que nosotros llamamos semilleros de futuros científicos e ingenieros. Son niños que están jugando allí con matemáticas. Ok, vamos a poner la primera tarea. ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Qué representará esta imagen? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Qué creen ustedes que represente esta imagen? No sean tímidos, digan nomás, nadie les va a decir nada. Es una imagen que a uno le puede venir con diferentes ideas. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué piensan que representan? ¿Puede ser aciertos en un juego? Podrían ser, sí, aciertos de un juego. ¿Qué más podrían ser? ¿Perdón? No se escucha bien en la de Patricia, creo. ¿Quién fue que habló? Bueno,
vamos a ver qué es lo que representa esto. Esto son unas estadísticas en los Estados Unidos y que representan la pregunta que le hacen algunos estudiantes de cuál es su materia favorita. Y miren ustedes, matemáticas es la que gana, ¿sí? Con el 23% eligen que matemáticas es la materia favorita. Sin embargo, la otra columna dice cuál es la materia que usted detesta o que usted odia más. Y también resulta ser que matemáticas gana. Entonces, usted ve, es como que una relación así de polaridades, ¿no? O las quieren o las odian, y queremos saber qué es lo que hay detrás. Bueno, esta es una estadística reciente de los Estados Unidos, pero nosotros en la SPOL hicimos algo parecido en el año 2001, se entrevistaron a más de 1000 estudiantes, más o menos la mitad hombres y mujeres de diferentes estratos socioeconómicos, de 12 a 20 años, y de nuevo, la asignatura que más les gustaba eran las matemáticas. Y la asignatura que menos les gustaba también eran las matemáticas. Y refleja eso mismo, ¿no? Hoy día hay mucho sobre esto de qué contribuye a la identidad o la identificación de una persona con las matemáticas, ¿no? Hay un libro en el 2009 muy bueno que habla sobre la alfabetización matemáticas, y dice que una cosa importante es lo que uno cree con respecto a sus habilidades para aprender. Lo que uno cree que otras personas piensan sobre las capacidades de uno para aprender. Lo que creo que es matemáticas o de qué se trata matemáticas. El compromiso que tengo o el enganche que tengo con las matemáticas y mi propia percepción sobre mi potencial para crear, participar, hacer matemáticas. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre esto, ¿no? ¿Qué es matemáticas? Porque mucho de lo que hacemos en las clases de matemáticas refleja nuestra concepción sobre lo que es las matemáticas. ¿Podrían compartirme cómo definirían, qué piensan ustedes que es la matemática? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? De nuevo. ¿Podría decir que es una ciencia? Ya, una ciencia. Una ciencia, sí. Ya, ¿y de qué trata? Puedo decir que es una ciencia que trata de los números, hablamos de números. Bueno, sí, es común que las personas piensen en eso, ¿no? En números, en fórmulas, en ecuaciones, es eso. Y quizás mucho de eso es lo que determina lo que hacen. Ahora, la otra pregunta es, si ustedes le contestan a sus estudiantes de qué se trata o qué es la matemática, ¿qué dirían sus estudiantes? Bueno, las matemáticas, como ya lo dijeron, es una ciencia que tiene muchas ramas. Obviamente está la geometría, está el álgebra, entre otras. Y depende de la rama, estudia varios conceptos. O sea, depende de la rama donde estén ubicadas, pero obviamente sigue siendo matemática, solamente que con distintos enfoques. ¿Ya? Acá, disculpa Margarita, acá Iván nos dice que las matemáticas, retomando, ¿verdad? Que es una ciencia que utiliza como recursos principal el juego y los números. ¿Ya? Sí. Generalmente las personas tienen muy asociadas las matemáticas el número, ¿no? Prácticamente aparece en primera plana, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que hay, algunas de las cosas que saben decir. Por ejemplo, es una presentación, parte de una presentación del Ministerio de Educación hace unos 2, 3 años, y decía que la matemática es un lenguaje que describe la naturaleza, las relaciones mediante números, expresiones algebraicas o relaciones estadísticas. Entonces, de nuevo, allí hay un enfoque de un lenguaje para describir la naturaleza, ¿sí? Entonces, las personas se dividen en su enfoque. Algunos lo consideran una parte muy teórica, otra muy práctica para resolver problemas de la vida diaria, otros lo consideran un arte, otros lo consideran un lenguaje,
o un proceso o una manera de pensar. Vamos a ver, yo voy a presentar dos de las definiciones que más calzan con lo que creo que permite florecer a las personas en matemáticas. Entonces, una definición muy general que les gusta a muchas personas es que la matemática es el estudio de patrones. ¿Sí? Identifica patrones, ya sea geométricos, numéricos, estadísticos, y de alguna manera los estudia. Y que los matemáticos lo que hacen es que se dan cuenta de la existencia de patrones, los descubre y los generaliza. Es una manera, es una definición que parece interesante y que es muy práctica de ponerla en el día a día de la clase. Ya lo vamos a ver. Pero hay una definición que a mí me gusta más, ¿no? El señor Hardy, que fue un matemático famoso, decía que un matemático, como un pintor o un poeta, es un creador de patrones. Y los patrones que hacen los matemáticos son mucho más permanentes porque ellos trabajan con las ideas, ¿no? Mientras que el escultor trabaja con el mármol, el pintor con el lienzo, etc. El matemático trabaja con las ideas. Y como es un arte, la descripción más bonita es la que da este señor Locke, ¿no? Dice que las matemáticas son el arte de la explicación. Dice que él lamenta que en la mayoría de las clases de matemáticas se enfaticen en procedimientos, en fórmulas, en números, en algoritmos, y se deje de lado el porqué. Dice que si uno no pone el porqué en las clases de matemáticas es como un cascarón vacío, ¿no? Hay que darle a los estudiantes la oportunidad de cuestionarse, de preguntar, de explicar el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, no es que no haya números, no es que no hayan fórmulas, no es que no hayan figuras o lo que sea, pero siempre debe haber un porqué. Es decir, si usted dice que no, el matemático aquí dice, si usted niega a los estudiantes la oportunidad de conjeturar, de equivocarse, de hacer explicaciones, de probar las explicaciones, le está negando las matemáticas en sí mismo, ¿no? Y una de las cosas que hace que las personas sean tan sensibles y haya esta relación amor a odio es que como es fácil encontrar que uno se equivocó, que tiene una respuesta incorrecta, entonces las personas temen mucho a equivocarse, teman el ridículo, teman que se les dañe el amor propio, ¿no? Y eso hace que después de una experiencia traumática ya no quieran participar o no quieran tener nada que ver con las matemáticas. Y esta imagen es bien interesante, ¿no? Imagínense, a usted le gustaría estar en esa posición allí del peligro, ¿no? Y así es como a veces nuestros estudiantes se sientan en las clases de matemáticas, ¿no? Si doy un paso en falso, me caigo. Y entonces tenemos que proveer un ambiente seguro, tenemos que permitir que los estudiantes se sientan libres de participar, de equivocarse, sin temer al error. El error es una gran fuente de aprendizaje. Y también hace algunos años nosotros hicimos un estudio estadístico en la ESPOL y allí se le preguntaba a los estudiantes si habían sido ridiculizados y si los ridiculizaron en clase, quién fue, ¿no? En qué materia y si fue el profesor. Entonces, note que las matemáticas tienen un más alto porcentaje, ¿no? Tanto es así que aplicando el teorema de Bayes uno puede llegar a estas probabilidades, ¿no? De que la probabilidad de que un estudiante haya sido ridiculizado en la clase de matemáticas, dado que el responsable fue el profesor, es 0.55 para jóvenes de 12 años y 0.58 para jóvenes de 17. Es decir, que terminando el bachillerato hay una alta probabilidad de que alguien haya sido ridiculizado por el profesor de matemáticas. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta porque nosotros queremos que los estudiantes se enganchen, que puedan explicar, que se sientan libres de conjeturar y de proponer alternativas, ¿no? Entonces, como yo decía en mi introducción del curso, normalmente cuando en la universidad recibimos a los bachilleres, recibimos a bachilleres que se someten
que simplemente copian, que repiten, lo que aparentemente significa aprender. Pero esto no es realmente. Nosotros queremos estudiantes con espíritu crítico, que razonen, que piensan, que propongan soluciones. Y la proficiencia en matemáticas significa estos 5 aspectos, ¿no? Y algunas de esas cosas ya mismo vamos a ilustrar con las prácticas que queremos promover, ¿no? Entonces, queremos el entendimiento conceptual, es decir, no solamente que se aprendan de memoria cosas, sino que sepan qué es lo que está detrás. La mayoría, lastimosamente en nuestro país, se hace énfasis en la fluidez procedimental. Es decir, que haga un cierto procedimiento, bien, multiplicar, dividir, integrar, derivar. Y no está mal, pero no se hace suficiente énfasis en los siguientes componentes, ¿no? Competencia estratégica, habilidad para formular, representar, resolver problemas. Razonamiento adaptativo, capacidad de pensamiento lógico, crítico, reflexivo, explicatorio, justificativo. De nuevo, ¿por qué? Y esta es, la respuesta es esta. ¿Y por qué? ¿Y de dónde sacaste? ¿Ya? ¿Y por qué no se podría hacerlo de esta manera? Y la última, que es una de las que también fallamos mucho en nuestro sistema educativo, es la disposición productiva. Es la inclinación a ver la matemática como útil y de gran valor, junto con la creencia de que yo sí puedo hacerlo. No es que, qué pena, en la repartición no me salieron los genes para las matemáticas. No, todo el mundo puede hacer matemáticas. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en las actividades que vamos a promover, ¿no? Esta fue más o menos la descripción de lo que nosotros queríamos recibir como bachilleres y queríamos ofrecer como profesionales, ¿no? Pensadores de tiempo completo, con imaginación, curiosos, humildes y atrevidos, que con tenacidad emprendan proyectos para vivir mejor y no se dobleguen ante las dificultades que van a encontrar. Entonces la idea es cómo producir este tipo de estudiantes y de profesionales. ¿Cómo se logra entendimiento? La única manera es que el individuo comience, se enganche en un propio ciclo de cuestionamiento, ¿no? Que él mismo se pregunte, que él quiera investigar, que él quiera saber. Entonces, comenzamos con esta actividad un poco, ¿no? Antes de esta actividad, déjenme dejar de compartir pantalla y vamos a tratar de ir a una de las cosas que yo les pedía, que era trabajar con bloques lógicos. Vamos a llevar acá. Entonces, ¿qué es esto de bloques lógicos? Yo aquí tengo unas piezas que usted puede ver, las he clasificado en 3 grupos. Y se pueden diferenciar por el tipo de figura, ¿no? Un cuadrado, un triángulo, un círculo. A su vez, cada figura tiene 4 colores. Entonces yo tengo, puedo preguntarle, ¿no? A los chicos, oiga, ¿qué ven ustedes allí? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian las figuras? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian las figuras? ¿Qué dirían ustedes? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Bueno, se parecen en la forma y se diferencian en sus colores. Ya, sí, uno puede clasificar y ahí esa es una de las operaciones del pensamiento básico más importantes, ¿no? Es decir, yo puedo clasificarlo por formas, pero puedo clasificarlos también por colores. Y si usted quiere, puedo introducir otra variable que es la variable tamaño. Y entonces una de las cosas importantes que uno puede hacer a todo nivel, desde preescolar, primaria y más adelante, es un poco mostrar cómo se puede clasificar y cómo es que nosotros formamos conjuntos. Y por qué es importante notar las semejanzas y notar las diferencias. Entonces, imaginémonos que yo digo, ok, voy a poner aquí en este lado. Entonces, inclusive puedo hasta dividir, si usted tiene un aula,
y decir, ok, aquí a la izquierda o la derecha voy a poner todos los que son cuadrados, ok, entonces yo voy a dividir y voy a decir así, acá están los que son cuadrados y los que no son cuadrados, ok, entonces esta es una clasificación, ¿sí? Aquí este conjunto es el conjunto de cuadrados, pero también podría ser una clasificación por colores y también en el aula usted puede dividir entre delante y atrás. Entonces yo puedo decir, ok, atrás voy a poner todas las figuras que son verdes. Entonces acá están las figuras que son verdes. No sé si es que quizás no se vea mucho, déjenme levantar Está bien ahí. Sí se logra ¿Sí se ver. ve? Sí. ¿Sí Perfecto. ven? ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, uno ha formado el conjunto de los cuadrados y el conjunto de las piezas verdes. Y obviamente aquí, en lo que nosotros llamamos la intersección del conjunto, están los que tienen las dos características. Los que tanto son cuadrados como son verdes. Y estos que están acá afuera, ¿qué debería ocurrir para que estén afuera? ¿Cuál es la condición para que estén afuera? Que no no son sean verdes. verdes y que no sean cuadrados. ¿Verdad? Que no sean verdes y no sean cuadrados. Una de las cosas que uno tiene que enseñar en lógica de conjuntos, en el álgebra de Boole, es que la negación de la unión es la intersección de las negaciones, o la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones. Es decir, aquí están los que son cuadrados o los que son verdes. Y los que no están aquí, los que están en el complemento, son los que no son cuadrados y no son verdes. Entonces, uno puede comenzar a hablar y a tratar de dar el lenguaje de esto, de los famosos operadores, ¿verdad? Aquí yo trabajo con el operador conjunción, ¿verdad? Estos tienen que cumplir las dos condiciones, ¿sí? Como la muchacha, por ejemplo, con la que se quieren casar, tiene que ser guapa y millonaria. Si no es guapa o millonaria, ni la mira. Entonces, esta es la intersección. Aquí yo puedo hablar de la unión, ¿no? Que son cuadrados o son verdes. Y acá el complemento, los que no son. Y esta parte es una parte importante en el desarrollo del pensamiento. La clasificación y la clasificación que puede dar una intersección o que no puede dar una intersección. Por ejemplo, si en cambio yo voy a agrupar por acá todos los que son amarillos, puedo formar otro conjunto con todas las piezas amarillas, ¿sí? Nada me impide a mí hacer eso y pongo aquí las piezas amarillas. Entonces noto que el conjunto de las piezas amarillas con el conjunto de las piezas verdes no se tocan. La intersección es vacía. Vacía. Entonces uno dice son conjuntos disjuntos. Disjuntos. Pero en otros conjuntos aquí sí hay intersección. Pero uno solamente puede comenzar a trabajar con esos conceptos, pero es importante que los chicos comiencen a darse cuenta de las características que algo tiene. Y lo que yo normalmente hago en los semilleros cuando juego con los niños, antes que trabajar con estas piezas, que sí son unas piezas bien bonitas y bien interesantes, trabajo con ellos mismos, porque a los niños mientras más ellos se envuelven y ellos se mueven, también les es muy útil. Entonces, ¿qué significa trabajar con ellos mismos? Entonces, vamos a ver un poquito en compartir pantalla, siguiendo con la presentación. Vamos a ir después de esto. A ver. Esto es la filosofía educacional, después regresamos con eso. Lo que quiero es que ustedes vean esto, ¿no? Es lo que yo me refiero
a lo que yo hago con los niños, ¿no? Entonces en el aula o en el patio y hago una división, uno puede hacer una división de izquierda a derecha y decir, acá pónganse todos los que tienen perro, a ver si tienen perro, acá atrás todos los que les gusta la sandía, muy bien. Y de nuevo usted ha dividido el aula o el patio en 4 secciones, ¿no? Y entonces esta será la intersección y acá estará en el complemento, los que ni tienen perro ni les gusta la sandía. O pueden que ellos mismos escojan las proposiciones y también lo interesante es que ellos comiencen a clasificar y a ubicar a una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega otro profesor y le dice, ok, ubíquelo al profesor. Pregúntele si el profesor tiene o no tiene perro, ok. Pregúntele si le gusta o no le gusta la sandía. ¿Dónde lo ubica? Y entonces comienza a jugar con ese tipo de clasificaciones y comienza a ensayar el pensamiento lógico, ¿no? El desarrollo, esto. Entonces, esto era como para comenzar a ver qué cosas de actividades vamos a hacer más adelante, pero con el conjunto de bloques lógicos, uno puede hacer muchos juegos muy divertidos con los niños, ¿no? Si usted, podemos volver aquí a nuestra imagen, entonces una de las cosas que les gusta a los niños es jugar a la memoria, ¿sí? Y entonces, ya que ellos se ubican, se familiarizan con los objetos que hay, cuántos hay, y note que hay, uno puede hasta ilustrar los conceptos de la distributividad del producto, lo que sea, porque uno dice, ok, yo puedo clasificar esto por pequeños y grandes, ¿sí? Entonces, una cosa es la variable pequeño, que tiene 2 valores, pequeño o grande, y la forma, que tiene 3 valores, cuadrado, círculo, triángulo, o los colores, que tiene 4 variables. Entonces uno puede o agrupar por colores, o agrupar por formas. O por cantidad de lados. ¿Perdón? Por cantidad de lados también. También por cantidad de lados. Es decir, yo inclusive le pongo otra variable que ahorita no le he incluido allí, que es el espesor, ¿no? Por ejemplo, además de tener este cuadrado que es el ancho, hay un cuadrado flaquito, no plano. Y bueno, entonces una actividad bonita es que jueguen en parejas y uno cierra el ojo y el otro coge y le quita unas piezas, ¿no? Y entonces cuando abre le pregunta, ok, ¿cuál pieza te cogí? Y entonces el niño tiene que comenzar a ver y a decir, ¿no? Y si el niño acierta, entonces le van devolviendo las piezas, ¿sí? O pueden hacer secuencias, ¿no? Y decir, ok, yo voy a poner aquí al lado de esta solamente una pieza que concuerde con ella en 2 atributos. Es decir, por ejemplo, esta de acá no puedo ponerla porque ni coincide porque es triángulo, ni coincide por el color. Bueno, coincide que es grande, es lo único que coincide. Pero en cambio sí podría poner esta que está aquí, porque esta coincide con la de aquí en que es verde y al mismo tiempo grande, ¿sí? Después podría poner otra que coincida con esta y así ir formando diferentes tipos de serie. Los niños también son muy creativos y uno puede dejar que ellos se inventen, pongan reglas, las cambien y todo eso permite de nuevo desarrollar el porqué. ¿Por qué en esto se parecen? ¿Por qué en esto se diferencian? Y es muy importante ese trabajo para el desarrollo, ¿no? Ok, regresemos un poquito. Si es que tienen alguna pregunta, no hay ningún problema, se sienten libres de
ponerlo. Regresamos a donde estábamos antes, porque quería seguir con la metodología y un poco la filosofía educacional que nosotros proponemos, ¿no? Entonces, la idea es esto, ¿no? Uno puede partir de que tiene un rectángulo y en ese rectángulo uno elige un punto y forma un triángulo, ¿no? Y uno puede preguntar, ok, ¿cuánto del área del rectángulo está ocupada por el triángulo? ¿Cuánto del área del rectángulo está ocupada por el triángulo? ¿Qué piensan ustedes? No, debería sacar el área del rectángulo y restarle el área del triángulo, ¿no? Para saber cuánto está ocupando. Ya, muy bien, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto del área del rectángulo está pintada o conformada por el área del triángulo? ¿Podría ser la mitad? ¿Podría ser o es? Podría ser, exactamente no se le puede calcular porque está Porque no sabe las dimensiones. los datos. No sabe las dimensiones. No Ok, sé. muy bien. Veamos cómo podríamos trabajar un poco con esto. Y la idea es la siguiente, ¿no? Imagínense que yo tengo este triángulo naranja y no sé si se ve claramente, pero es un triángulo rectángulo, ¿no? Este es un ángulo recto. Y tengo otro triángulo verde que es exactamente igual, ¿no? Entonces uno pudiera decirle a los niños en qué se parecen y en qué se diferencian estas dos figuras. De nuevo, ¿sí? Usando el concepto básico de en qué se parecen, en qué se diferencian. En qué se parecen, en qué se diferencian. Que ambos son unos triángulos y son rectángulos, se parecen. Ajá, entonces son congruentes, ¿no? Son idénticos. Yo lo puedo calzar y le doy a los niños que lo pongan aquí, son idénticos y se diferencian solo en el color. Ok, si yo lo pongo así, ¿qué estoy formando allí? El área total del rectángulo. ¿Verdad? Y entonces el triángulo verde, ¿qué porcentaje del área del rectángulo ocupa? El 50%. En este caso, exactamente el 50%, porque tienen la misma dimensión. Muy bien, pero eso es porque era un triángulo rectángulo. Y si no es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces vamos a poner otro triángulo como este. ¿Sí? Ok. Y entonces el triángulo y vamos a formar el rectángulo. ¿Sí? Como el que teníamos hace un ratito. ¿Cuánto del área del rectángulo está formado por el triángulo verde? Mire que no he hablado de dimensiones, pero siempre puedo aquí lanzar una recta perpendicular y mire, si yo lanzo una recta perpendicular y pongo esto aquí, ¿qué va a pasar? Esto es exactamente congruente con el de aquí. Y este es exactamente congruente con el de acá. Ok, entonces debería ser la suma de los dos triángulos de los extremos es el área del triángulo que quiero conseguir. Ya, pero eso significa que ¿qué porcentaje está ocupando el triángulo verde? El 50%. El 50%, siempre. Y por eso es que en la fórmula que a uno le enseñan del área de un triángulo, dicen que es base por altura sobre 2. Claro, por los base dos triángulos. Por la altura es el área del rectángulo y sobre 2 porque el triángulo siempre es la mitad.
no importa qué forma tiene. ¿Sí? Ya. Y entonces, si yo tengo, y otra cosa interesante que uno puede trabajar con eso, es que alguien dice, ok, pero yo, ¿cuál voy a hacer la base? En este caso estoy considerando que esta es la base y que esta perpendicular es la altura, pero podría considerar otra cosa. Sí, no importa qué considere usted la base y qué considere usted la altura. Entonces uno puede trabajar con esto, ¿no? Imagínense que ahora yo pongo todo esto allí y yo digo, oiga, hay unos triángulos naranjas, unos triángulos amarillos, azules, tendrán todos la misma área total. El área amarilla es igual al área naranja, es igual al área azul, ¿ya? ¿Y qué yo voy a poder hacer? ¿No? Entonces recuerde usted que aquí yo consideraba formar este rectángulo cuando esta era la base y la altura. ¿Qué pasa si yo ahora considero otra base y otra altura? Por ejemplo, esta es la base y esta es la altura, y entonces considero y formo este rectángulo de aquí y este rectángulo de acá. Resulta que esta es la base y esta es la altura, y de nuevo es la mitad de este rectángulo, ¿sí? Y si considero otra la base y otra la altura, también puedo hacer este jueguito aquí. Entonces, no importa cuál elija como base o la altura, siempre el área es la mitad, y por lo tanto yo puedo construir esto, ¿no? Siempre aquí, perdón, ya me hice aquí así. Entonces, esta es aquí así, esta es aquí así. Y mire, está el área naranja con el área verde igual, y acá también puedo considerar esto, dependiendo de cuál elijo que sea la base y cuál elijo que sea la altura. Entonces uno puede trabajar, que el niño juegue, que el niño coja, que el niño experimente, para que no solamente sea un asunto de, que el área del triángulo es la base por altura sobre 2, sino por qué, qué es lo que hay detrás, qué representa la base, qué representa la altura. Porque el área de un rectángulo para ellos es muy fácil de entender, ¿sí? Y también uno podría trabajar que no importa cómo sea el triángulo, si tiene la misma base y tiene la misma altura, va a tener la misma área, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el triángulo rectángulo y este no, pero comparten la base y comparten la altura. Y pudiera ser también otro como este, la misma base y la misma altura. Todos estos tres triángulos tienen la misma base y la misma altura, la perpendicular de aquí hasta acá. Y por lo tanto, todos estos tres triángulos tienen la misma área. Entonces, la idea es poder trabajar con el concepto. Y no solamente con la fórmula, que ellos se pregunten, que ellos investiguen, que ellos vean, ¿no? Ok, regresemos. No sé si hay alguna pregunta. No. ¿No? Todo claro, muy bonito. Ok, bueno, entonces ahí está, ¿no? Gráficamente también uno lo puede hacer. Entonces uno pasa a la siguiente presentación. Y entonces uno dice, aquí está la perpendicular, que es la altura, esta es la base, y este triángulo es exactamente este triángulo es exactamente esto, por lo tanto, el área del triángulo pintado es la mitad del rectángulo total. ¿Ya? Ok, entonces, ¿en qué basamos nuestra filosofía educacional? Bueno, allí hay
4 grandes pensamientos. El uno es de John Dewey, el padre del constructivismo, ¿no? Entonces la idea es que el chico debe descubrir, ¿no? Y David Kolb, que fue un psicólogo que trabajó sobre un ciclo de Kolb, habla de que uno experimenta y con el proceso de aprendizaje uno transforma la experiencia. Joe Bowler trabaja en la Universidad de Stanford y él ya habla mucho de estas actividades de baja barrera de entrada y de alto techo. Vamos a tratar de ver cómo con las actividades en el taller hacemos eso, ¿no? Y Sir Ken Robinson habla de la importancia de la creatividad y de darle al niño un ambiente rico en estímulos para crecer, ¿no? Aquí está la idea de Dewey, el constructivismo, ¿no? Nada llega a nuestra mente si no es como interfase la experiencia directa. Entonces, la experiencia es el medio y el fin de la educación, porque yo trato de explicar lo que me pasa, lo que trato de predecir, lo que va a pasar si hago o no hago tal cosa, y todo eso tiene que ver con lo que yo experimento. Y esta parte a mí me parece muy importante, que es lo que decía el señor Sir Ken Robinson sobre cómo la educación tradicional hasta ahora va en contra de 3 principios básicos de la prosperidad humana, ¿no? Entonces, la primera es la diversidad. No hay ningún niño igual a otro, somos diversos. Y el ambiente educativo debería potenciar y aprovechar la diversidad y no tratar de estandarizarlos y ponerlos todos en el mismo molde. La otra cosa es que debemos promover la curiosidad. Los niños son curiosos, los niños, todo lo que hemos tratado, tenemos hijos, sobrinos de 3, 4, 5 años, comienzan con por qué, y eso es lo que hay que cuidar y cultivar, ¿no? Porque ese es el motor de la educación, ¿no? No tanto el asunto del cumplimiento, que haga tal cosa. Y lo otro importante es la creatividad, ¿no? Lastimosamente, cuando vienen a veces a los semilleros de AHA, muchos niños vienen y dicen, no, es que mi profesora dice que si no lo hago así, no está bien. Y eso es el colmo, es decir, no existe una sola forma de resolver los problemas. Y si encuentran otra manera de hacerlo y está bien, bienvenido sea. Entonces hay que dejar que ellos desarrollen su creatividad. Entonces Kolb habla de esta metodología que viene con la experiencia concreta. Si jugamos con los bloques, con los triángulos, de ahí observamos y reflexionamos, formulamos conceptos abstractos y de ahí volvemos a aplicarlo en otras condiciones, ¿no? Experiencia concreta, observación y reflexión, conceptualización y traslado a otras nuevas. Entonces, ¿qué proponemos para realizar verdadera matemática con los jóvenes? Promover la curiosidad. Establecer una cultura del aprendizaje, en donde no se premie la respuesta y peor la rapidez. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero muchos de los mayores genios durante su infancia y su escolaridad fueron considerados como medios retardados porque se demoraban. Pero eso no significa que no estuvieran desarrollando su pensamiento, ¿no? Einstein y muchos otros de ese tipo. Crear un espacio para aprender de los errores. Es decir, no hay que castigar el error. Hay que aprovecharlo. A ver, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y qué es lo que pensaste? ¿Y está bien? ¿Cómo sabes si está bien? Presentar problemas interesantes, desafiantes. Y aquí viene esta parte interesante, que los problemas deberían comenzar con baja barrera de entrada, de tal manera que comiencen y adquieran confianza y lo puedan hacer, pero deberían poder tener alto techo, es decir, podrían complicarse tanto como el potencial o la curiosidad del alumno lo exija. Entonces, siempre que presentemos una actividad, tenemos que pensar cómo podríamos simplificarla, cómo podríamos complicarla
para poder adecuarla al estado de nuestros estudiantes. Como nuestros estudiantes no son iguales, hay algunos más adelantados, más inquietos, menos curiosos, deberíamos poder adaptar al nivel de nuestros estudiantes. Y la otra cosa importante es la retroalimentación formativa. ¿Sí? Es decir, no ya cuando uno le pone el 0 o le pone mal, ¿no? Eso es una autopsia. No, es en el proceso cómo uno los puede guiar y decir, a ver, y ¿por qué no piensas de esta manera? ¿Y qué otra opción habría? Retroalimentación formativa, ¿no? Entonces, estas fotos que ustedes ven allí son fotos de niños en nuestros semilleros que llamamos futuros científicos e ingenieros, ¿no? Ellos van a jugar con las matemáticas, juegan con geometría, juegan con patrones, y como ustedes ven allí, ellos no se sienten temerosos, ellos están enganchados, ¿no? Y es que las matemáticas tienen muchas características de los juegos. Entonces, el desafío es ofrecer experiencias interesantes, divertidas, inductoras de actividad mental, provocarlos por qué, ¿no? Y ese sentimiento de logro, cuando el niño lo puede hacer, ese gol intelectual, ¿no? Lo hice, el momento ajá de que ya, eso de allí establece un surco que hace que los niños puedan aficionarse por el aprendizaje, por el pensamiento, ¿ya? Ok, entonces vamos a ir trabajando un poquito, ¿no? Por ejemplo, esto. Uno puede presentarle esto que está allí y le dice cuál no pertenece al conjunto. ¿Y por qué? Sí, la idea es de que no hay una sola respuesta correcta. Hay varias opciones. Y el niño pudiera señalar el que no pertenece es el rojo. Según el criterio del niño. Según claro, el criterio. según lo que él observe. Según lo que él observe. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál no pertenece al conjunto y por qué? Si fueran los enteros positivos, no pertenecería el rojo. O sea, si fueran positivos, si estuviéramos hablando de positivos. Por ejemplo, todas las otras tienen que ver con números positivos y el rojo tiene un número negativo. Muy bien. ¿Qué podría más? Pensar, ese es el criterio. Otro. Sí, podría pensar que fueran pares, incluyendo el 0. El amarillo Ese es otro criterio de clasificación. Todos los otros tienen números pares y el amarillo tiene números impares. Ok, ¿cuál es otro criterio de clasificación? Puede ser el que contenga todos los conjuntos que contengan 2. Sería el amarillo no. Muy bien, ese también. Ese también. Ese también. Muy bien. ¿Qué otro más? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de sumar, para ver, no, ese no entraría. Siga nomás, siga. Hable en voz alta, está bien. Bueno, sería múltiplo, o sea, múltiplos de 2. Por ejemplo, 2 por 1, bueno, 2 por 0. Eso un poco tiene que ver con pares también, ¿no? Eso tiene que ver con pares. Ya vamos a trabajar con ese que es el concepto importante allí, ¿no? En pares. Sí, el amarillo no sería, muy bien, pero ¿cuál podría ser el criterio para decir que el azul no pertenece? El uno va sumando, dándose de 2, el otro está para ver, no, eso tampoco me sirve. El azul, ¿por qué no? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Bueno, es que están como en progresión, independientemente si sea aritmética o geométrica. Claro, son progresiones y eso de nuevo es algo que uno comienza a tener el patrón, ¿no? Entonces aquí la diferencia entre estos es 2, la diferencia entre estos es 2, la diferencia entre estos es 2.
ya, y uno pudiera tratar de ver esto, ¿no? Claro. ¿Sí? Aquí la diferencia es 4, aquí la diferencia es 2, en cambio, acá ya la diferencia no es constante, ¿no? No es la razón porque se está multiplicando por 2. Aquí ya es una progresión Geométrica. geométrica, y las otras son progresiones aritméticas. Entonces, miren que depende de cómo uno lo vea y uno puede animar al niño y el niño allí se da cuenta de que no siempre existe una sola respuesta, ¿no? Entonces, la idea es esta. Entonces, uno puede tratar de que verbalice y diga, yo creo que el amarillo no es porque todos los demás tienen números pares y este tiene número impar. ¿Ya? Pero la idea es que ellos busquen el patrón y puedan explicarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, de nuevo, ¿cuál no pertenece al conjunto? ¿Y por qué? El 43 no ¿Y pertenece por al qué conjunto. el 43 no pertenece al conjunto? Porque los demás son cuadrados, números, le llaman los números, o sea, provienen de un cuadrado. Por ejemplo, el 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25. El 43, ¿no? Muy bien, esa podría ser una razón para el 43. Pero yo también pudiera decir que es el 16, Ok. porque todos los demás son impares y el 16 es par. Iván, ¿Qué otra cosa? ¿decir algo? ¿Por qué alguien pudiera decir el 9, el A, el rojo? Porque el 9 es dígito y los otros son polidígitos. Así es el que tiene un solo dígito y los otros tienen 2 dígitos. ¿Ya? ¿Y por qué alguien pudiera decir el 25? ¿En qué se diferencia el 25 de todos los otros? Puede ser que sean múltiplos de 5. Eso, tiene como factor el 5. Ujú. Por ejemplo, entonces la idea es que se puede poner en el aula y se pueden poner los diferentes colores y se plantea y los niños se mueven dependiendo del color. Entonces habrá niños que dicen, yo creo que es el rojo, yo creo que es el azul, yo creo que es el verde, yo creo que es el morado. ¿Y por qué? Entonces, esta cosa de que cada niño trate de explicarse, vea un patrón, se mueva, eso permite que sea interesante. Puede ser muy complicado estos números, este asunto de en qué se parecen, en qué se diferencia y quién no pertenece. Pudiera ser un asunto de que haya una cierta tabla y una relación funcional entre X y Y, entre X y Y puede inclusive hacerse que, dependiendo de lo que el niño crea, que no pertenece al conjunto, coja una cucharadita, coja una taza, coja un cuchillo, coja un plato, y de esa manera cada cual selecciona y después explica. Es otra manera de hacer que los chicos participen con este asunto de la clasificación. Y así uno puede crear diferentes de este tipo de problemas, dependiendo de qué es lo que uno quiere enseñar. Si uno, a veces antes de dar una definición, puede poner uno de estos conjuntos y hacer que los niños mismos construyan la definición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál cree ustedes que no pertenece al conjunto? El león. ¿Por qué? Porque los demás son aves y el león no es un ave. Por eso podría ser. Muy bien. Pero pudiera ser la avestruz, porque todos los demás son amarillos y la avestruz no es amarilla. Claro. También podría ser el león porque tiene 4 patas y los demás tienen 2. También. Entonces, mire cómo usted permite que los chicos se vayan fijando y vayan desarrollando y traten de explicar. Allí, ¿qué le parece? El que no ay, ahí sí está difícil. El que no pertenece sería el El círculo. círculo. Claro.
Muy bien, ese es un criterio. Pero pudiera ser inclusive una cosa más complicada, por ejemplo, esa. ¿Cuál no pertenece al conjunto? A ver, hay un examen. Y no pertenecen. Podría ser un polígono. La cruz. La cruz. ¿Y por qué la cruz no pertenece? Por los lados. Muy bien, ese es un criterio, ¿no? Aparentemente todos estos de acá tienen 6 lados y este tiene más de 6 lados. ¿Ya? Muy bien, ese es un criterio. Pero hay otro criterio un poquito más sofisticado, más allá, a nivel quizás universitario, por el que el hexágono yo lo quitaría. Es un polígono regular, porque es un polígono regular y los demás no. Podría ser. Podría ser, o podría ser también lo que le llaman un polígono convexo. Sí. Y estos no son convexos. Es decir, para que sea convexo, dado 2 puntos cualesquiera en el interior, el segmento debe de estar dentro. Estos de acá no son convexos porque si pongo un punto aquí y otro punto acá y los uno estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera. Entonces, note que yo puedo trabajar a diferentes niveles, ¿no? Y como muestra esta profesora aquí, usted puede trabajar a nivel de preescolar, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, dependiendo de qué es lo que usted está enseñando. Y le permite a los niños participar y buscar patrones, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Entonces, por ejemplo, puede ser algo muy elemental como esto y decir cuál no pertenece. Todo esto de alguna manera son representaciones de 3 y este no. ¿Ya? Y así ir viendo. Hay muchas fuentes en donde uno puede buscar, ¿no? Este Math Learning Center es una fuente en donde hay este tipo de tareas o de actividades, ¿no? Ok, la idea de esta profesora que propone este método es, dice que ella quiere que los estudiantes vean antes de que ella les muestre, que los estudiantes hablen antes de que él les tenga que decir. Entonces, permitir que los estudiantes se nos adelanten, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte de aquí. Entonces, imaginémonos que yo quiero definir qué es un polígono. Cuando yo tengo una figura que llamo polígono. Entonces, en vez de que yo defina lo que es un polígono, yo puedo decirle, oiga, ¿qué tienen de común esto y por qué estos son diferentes? Entonces, ¿qué tienen en común? Que aquí tienen vértices y que están unidos y que 2 puntos están unidos por un segmento que no se cruzan, etcétera, etcétera. Entonces, los chicos comienzan a decirme qué es lo que en esto se parecen y por qué son diferentes allá, y ellos mismos sacan la definición de polígono sin que yo tenga que dársela. ¿Sí? Y entonces la idea es crear un ambiente en donde los chicos no se sientan atemorizados, ¿no? A dar su participación, a decir lo que piensan, ¿no? Y aquí hay algunas actividades como por qué uno no pertenece, en qué se parecen, en qué se diferencian, qué es lo que nota, qué se podría preguntar, por qué esto es incorrecto, estima lo que va a pasar o una predicción. ¿Qué es lo que tú me puedes contar sobre esta imagen o sobre este número? Cosas así hacen que los chicos puedan participar, ¿no? Y la idea detrás es que ellos vean el patrón, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el patrón aquí? ¿Qué es lo que creen que está pasando aquí? Más 2. Que cada número tiene una diferencia de 2 y que va incrementando. Entonces ellos pueden predecir, ¿no? ¿Qué número vendría aquí? 8. 8, el número 10. Entonces,
puede escribir, puede generalizarlo. Ya en la parte de generalización ya es una parte de abstracción, ¿verdad? Entonces yo a las finales puedo representar esto como 2n, en donde n puede ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Ya una fórmula que representa la sucesión de los números pares mayores o iguales que 2. Pero puede comenzar con algo bien sencillo, ¿no? Y lo mismo acá, uno le puede decir y trabajar con cubitos, ¿no? Con numeritos y comenzar a trabajar y que ellos generalicen, ¿no? ¿Qué es lo que nota? ¿Qué tienen en común estos? ¿Cuál es la siguiente figura, ¿no? Entonces los números en B, los números en L, y ellos tienen que notar, tiene que describir, ¿cómo hago para pasar de este número en L al siguiente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo describiría? Entonces puede tener una hoja cuadriculada y puede hacer que los niños dibujen y predigan, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Si este es el primero, después el segundo, después el tercero, ¿cómo se verá, no? Y podríamos tener también cubitos, ¿no? Estas cosas les encanta a todos, ¿no? Niños y grandes, y comienzan a trabajar con los cubitos, y con los cubitos usted puede hacer muchísimas cosas que tienen que ver con matemáticas, ¿no? Entonces, usted puede ir poniendo los patrones, ¿sí? Entonces, a la final es así, y después este, y después el siguiente, y dime qué es lo que va a pasar, o cómo estaba el asunto de los cuadritos en B. Una de las cosas que más le divierten a los chicos es este de aquí, ¿no? Imaginemos, yo le voy a poner allí una sucesión y usted tiene que predecirme, y si lo tiene en un cuaderno, decirme cuál es el siguiente, ¿no? Este es el 1, este es el 2, aquí hay algunos que tienen unas pintitas, que eso es para otro tipo de ejercicios. ¿Ya? Ok, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Yo puedo decir pirámide de tamaño 1, pirámide de tamaño 2, pirámide de altura 3. ¿Cómo se verá la pirámide de altura 4? ¿Cómo se verá la pirámide de altura 5? Entonces usted puede coger y dibujar en cuadraditos en el cuaderno si uno no tiene los cubitos. Pero los cubitos son extraordinarios para hacer muchos juegos. ¿Sí? Algunas ideas les voy a poner aquí. ¿Cómo se verá la pirámide de altura 4? 4. Se vería. Si ustedes me dicen, me dictan y yo lo construyo. ¿Ya? ¿Ya la tienen? En la base pongamos 7 cubitos. En la base No, vamos no, a poner 4. 7. 7. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a poner para que se lo pueda ver. 3, 6, 7, ya. ¿Y de allí? El siguiente 5. 5. El siguiente 3 El siguiente 3. y 1. Y 1.
Muy bien. Así está. ¿Sí? No sé si se vea bien, ¿sí? Ahí está. Vamos a quitar esto para que no los distraiga. Ok, y así uno puede trabajar y decir, ok, ¿cómo se hará la pirámide de altura 10? Y dependiendo del niño, uno puede irlo complicando hasta llegar a problemas de tipo universitario, ¿no? Entonces, uno pudiera decir, ok, no solo me interesa ahora la figura, sino me interesa saber cuántos cubitos necesité. Para esta de altura 1 necesité un cubito. Para esta de altura 2, ¿cuántos necesité? 4. 4. Para la de altura 3. 9. Para la de altura 4. 16. 16. Y entonces, ¿qué patrón parece que aparece allí? Aquí altura 1, 1. Altura 2, 4. Altura 3, 9. Altura 4, 16. Para el n que ubique lo eleva al cuadrado. Ah, sí, el patrón es n al cuadrado. Eso es, uno sospecha. Y uno tiene que, pues, introducirlo a la demostración por inducción. Una de las cosas bonitas aquí es que uno puede visualizar cómo estos son los números cuadrados, la suma de los primeros impares. Entonces uno mire, aquí está la pirámide de altura 3, uno coge y la mueve aquí y le queda 2 por 2. Y acá está la pirámide de altura 4 y uno la puede mover. Este 1 lo pone aquí, este 2 lo pone acá y este 3 lo pone acá. Y le queda 4 por 4. Y así en todos. Ahora, uno puede trabajar, a mí me gusta trabajar con los cubos porque a los niños les gusta construir, pero también uno puede hacer estos cuadraditos y trabajarlo así, ¿no? Y la idea es cómo va creciendo. Y también hay gente que ve de diferentes maneras el crecimiento. Algunos ven como que si eso sube y le pongo una nueva base aquí. Así algunos ven el crecimiento. Otros, en cambio, ven como que si viene una lluvia de arriba, ¿no? Entonces, una lluvia desde arriba, así. Es otra manera de ver el crecimiento. Y ahora uno puede con esto trabajar diferentes cosas, desde cosas muy elementales en jardín o en primaria a unas cosas ya mayores en secundaria y en la universidad, ¿no? Entonces, veamos el patrón de cómo crece en términos de ahora una escalera y tratar de predecir algunas cosas, ¿no? Entonces, imaginémonos que tengo aquí el primero, ahora tengo aquí el segundo, y acá pongo el tercero. Creo que tengo que moverlo más porque me salgo. Ya. Entonces, este es sencillo, ¿verdad? ¿Qué pasará con el de altura 4? De nuevo, altura 1, altura 2, altura 3, altura 4. Es como que si se va formando una escalerita. Y ahora la pregunta allí más complicada es, ¿cuántos cuadraditos necesito? Aquí necesito 1,
Aquí necesito 1 más 2, 3. Aquí necesito 1 más 2 más 3, 6. Es decir, si fuera de altura n, ¿cuántos cuadraditos necesitaría? Pues ya no es tan inmediato como el que tenía hace un ratito, pero esto permite trabajar con algo que hizo hace tiempo en una progresión aritmética. Imagínense que yo quisiera, tengo una de altura 3, aquí he puesto 2 igualitos de altura 3. ¿Qué pasa si es que yo la viro patas arriba? La viro patas arriba. Así. Como esta va creciendo, esta va decreciendo en 1 y lo empato. Entonces aquí tengo 2 de ese tipo de pirámides. ¿Y qué forman esas 2 pirámides? Un rectángulo. Un rectángulo. Y esta era la altura 3 y ahora la base es 4. Entonces allí, y es la mitad, ¿no? Porque ahí hay 2 de estas pirámides. Y ahí viene la famosa fórmula de n por n más 1 sobre 2. Entonces, perfecto. Hay muchas cosas que uno puede hacer desde muy elemental a uno más compleja, ¿no? Y ahorita lo estamos haciendo rápido, pero uno deja que los niños jueguen, que los niños traten de buscar la regla. Y es bien importante que ellos descubran, propongan explicaciones, ¿no? Vamos a poder regresar a lo que teníamos aquí. Aquí hay algunos ejemplos de patrones y lo bonito es que dejamos que los niños mismos, ellos también inventen, ¿no? Entonces allí cómo va creciendo y si uno, primero la parte geométrica nomás y después el predecir cuántos cuadraditos necesité, ¿no? Aquí necesité 1, aquí necesité 5, aquí cuántos voy a necesitar y puedo hablar uno de una progresión aritmética o diferentes tipos de progresiones. Aquí está lo que yo le decía, ¿no? La escalerita que se va complicando y es 1, 1 más 2, 1 más 3, 1 más 2, más 3, más 4 y la fórmula de n más 1. Aquí se muestra cómo algunos niños estaban jugando. Nosotros teníamos ahí unos cubitos de pomaflón y ellos primero comenzaban a construir, ¿no? Y querían obviamente construir así su cesta y después de ir anotando los patrones ya pasaban a la parte de dibujar en un plano y hacer con pintar cuadraditos y de predecir qué iba a pasar cuando la altura era de 7 o de 10. Otra de las cosas interesantes es, y que le gusta mucho también a los niños, es que esta que es la suma de 1 más 2 más 3 más n, se lo puede hacer con vasos plásticos y que ellos construyan torres. A ver si encuentro por acá los vasos plásticos que tenía. Y ahí hay un problemita bonito cuando uno le dice que hay si uno tiene una cierta cantidad de vasos, por ejemplo 75 vasos, y uno quiere construir una torre de vasos poniendo 1 más 2 más, ¿cuál sería la altura máxima que uno puede construir, ¿no? Entonces allí están los niños jugando con cubitos y con patrones. Y acá es lo que yo le digo, ¿no? Allí están con los vasos y las torres de los vasos, ¿sí? Entonces, la idea es esto, ¿no? Es decir, usted tiene los vasitos aquí de plástico y usted puede comenzar a hacer torres, ¿no? Entonces, mire, aquí está una torre de altura 2. Ahí está una torre de altura 2, necesito 3 vasos. Pero puede seguir construyendo.
Entonces, aquí vamos a poner base 3. Altura 3. Y así sucesivamente. Entonces, con 75 vasos, que son los que venden en las fundas, ¿cuál es la pirámide de mayor altura que puedes construir? O decirle, si tú quieres construir una torre de altura 10, ¿cuántos de estos paquetes vas a necesitar comprar? Entonces, todo eso tiene que ver con el mismo, ¿no? El patrón de las progresiones y las preguntas. Y a los niños les encanta este tipo de cosas, especialmente porque se les derrumban las pirámides. Entonces, es el desafío de la parte no solamente de los números, sino psicomotora, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si algunos de ustedes han trabajado con esto. ¿Sí? ¿Les es útil para sus clases, sus proyectos? Acuérdense que siéntanse libres para hacer preguntas o comentar, ¿no? Sí, esto sirve bastante, no tanto, obviamente para los niños, para incentivar el pensamiento crítico, pero cuando en bachillerato no tienen esa capacidad, o sea, por lo general se les ha enseñado por fórmulas, es bueno la experimentación para que ellos vean la relación que existe. Así cuando es. están viendo asociaciones aritméticas y geométricas. Eso. Es decir, lastimosamente hay una desconexión total entre la fórmula y todo y lo que es la vida diaria, ¿no? Y hay muchas de las cosas esas en la vida diaria, ¿no? Ok, y la parte esta de aritmética modular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en matemáticas discretas, una materia que yo dicto en la universidad, hay problemas como esto, ¿no? Demostrar que la suma de dos números pares o impares da siempre un número par. Si hoy es miércoles y luego de 473 días, ¿qué día de la semana va a caer? Ok, o este tipo de demostraciones, ¿no? Que se hacen. Ahora, todo eso se basa en el concepto de cuándo un número es par o impar y por qué. Entonces, la idea es, si ustedes tuvieron que enseñar a niños pequeños cuándo un número es par o cuándo no, ¿qué es lo que harían? Porque ese concepto es un concepto que uno lo puede trabajar desde pequeñito. Lo debe trabajar desde pequeñito. O sea, sí, lo que pasa es que siempre se queda en el concepto de que si es un número. ¿Si es qué? Ajá. ¿Perdón? O sea, por lo general se crea en el concepto de que es par solamente cuando son números 2, 4, 6, o sea, siempre se quedan con el concepto de que un número par siempre es 2, 4, 6 y 8, y lo que no son, o sea, múltiplos de 2 son impares, pero no saben la explicación. Ya, así es, sí. Yo recuerdo que alguna vez también una profesora de bachillerato me dijo, ¡ay, fácil! Yo le digo a mis alumnos, si termina en 2, 4, 6 y 8 es par. Y si no, si termina en 1, 3, 5, 7, 9 es impar. Y claro, como regla, como procedimiento, está bien, pero eso no le permite hacer este tipo de demostraciones, pues, ¿no? Entonces, no permite crecer y lo que nosotros queremos es que los niños crezcan, entiendan el concepto, ¿no? Entonces, vamos a ponerle una de las actividades que a los niños en el semillero les gusta más y que comienza con una actividad muy elemental, con lo que se llama baja barrera de entrada y puede crecer alto techo. Ok, ahí está, miren, cubetas, bolitas, puede ponerle botones, puede ponerle algunos maestros que hicieron un curso con nosotros, le ponían bombones y los niños después se comían los bombones, entonces estaban emocionados. Entonces uno le presenta esto y le dice, ok, ¿en qué se parece y en qué se diferencia? ¿Cuál no pertenece al conjunto?
El azul. El azul. ¿Y por qué el azul no pertenece al conjunto? Porque daría un número impar. ¿Y por qué es impar? Porque ¿Qué hay tienen 5 en común pelotitas. los otros? Porque no tiene pareja. Eso es lo que está detrás. En el principio de par o impar, es que un número es par siempre que está apareado, siempre que yo lo puedo dividir en parejas. Y este está soltero, mire, este está soltero. Entonces el soltero es el impar. ¿Ya? Y entonces uno comienza a trabajar con cosas bien elementales. Le dice, oye, y si tengo un número par y le sumo un número impar como este, ¿qué número me va a seguir dando? Impar, porque se va a quedar sin pareja. Impar, porque este se sigue quedando soltero. No hay cómo yo le ponga este par, se sigue quedando. Pero ¿qué pasa en cambio si es que yo cojo y tengo dos números impares y los sumo? Sumo este número impar con este número impar. Este lo puedo poner aquí. Me va a dar par. Y se casa. Y entonces ya están. Entonces el número de la suma de un número impar con un número impar vuelve a darme un número par. Es verdad. Y entonces estamos trabajando el concepto de es par cuando es 2n, n es la cantidad de parejas, y es impar cuando es 2n más 1, el soltero. Y eso puede ver con el residuo de dividir para 2, ¿no? Cuando yo divido para 2 y es par, el residuo es 0, todos están apareados. En cambio, cuando yo divido un número para 2 y el residuo es 1, es impar. Y entonces trabajo el concepto de 2n, 2n más 1, y puedo hacer todas las demostraciones de que si se suman dos pares, un impar, etcétera, etcétera. Yo con los niños pequeños en el semillero, obviamente no hablo del residuo ni nada, pero sí digo, mira, cuando está este soltero, hay un soltero. Acá no hay solteros, entonces hay 0 solteros. Y vamos a representarlo como 0 o 1. En los pares hay 0 solteros, en los 1 hay un soltero. Y y hacemos hasta la tabla de la suma binaria o del producto binario con los niños pequeños sin que ellos sepan, y eso ya permite que podamos estar trabajando con aritmética modular, ¿no? Vamos a compartirle la pantalla para que vean cómo podemos seguir trabajando. Entonces, aquí está, estas son las cosas, y allí comienzan los niños. Los niños pueden comenzar primero, inclusive a sacar, ¿no? Bolitas o bombones y a colocarlos en las cubetas, ¿no? Y entonces le dice, mira, si al colocarlo todos te quedó uno soltero, eso es impar. Si todos están pareados, es par. Entonces comienza, pon 1, ahí está el soltero. 2, acá. Entonces comienza a pintar y dibujar distintos los pares con los impares en la recta numérica, los pares con rojo, los impares con azul, mira cómo se alternan, todo el trabajo ese, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es una forma que coja un puñado de bolitas, que las coloque y vea lo que ocurre, ¿no? Y los clasifique como pares o impares. Esta es otra actividad que le encanta a los niños y se pueden hacer, bueno, con cubetas se pueden hacer unas maravillas. Esto de aquí tiene que ver con patrones. Uno les pone a los chicos un patrón objetivo y pone una cubeta grande, 5x5 o 5x6, y los niños tienen dos colores, ¿no? En un caso la niña azul, el otro rojo, y tienen que hacer un bote y ensartar la bolita en la cubeta grande y tratar de formar el patrón. El primero que forme el patrón es el que gana. Eso inclusive permite desarrollar la psicomotricidad y es una diversión, especialmente se tiran al suelo y después se hacen campeonatos, quién gana, es una cosa muy, muy interesante.
Y realmente con cubetas uno puede trabajar muchas cosas, ¿no? Déjeme mostrarle un poco aquí. Déjeme. Otra de las actividades que hacemos con el concepto de par o impar es que le presento esto o permito que ellos hagan ciertos patrones, ¿sí? Entonces digo, mira, esta es como una mariposa, muy bien. No me cuentes la cantidad de bolitas que tiene la mariposa, no me las cuentes. Solo mírala y dime si es un número par o es un número impar. Sin contarlas. ¿Es par o impar la cantidad de bolitas que he necesitado para construir esa mariposa? ¿Qué dicen ustedes? Par, dice. Es par. ¿Ya? ¿Y por qué? Acuérdense que lo más importante es el por qué. Porque, a ver, este es acá. ¿Por qué es par? Porque todas tienen pareja. ¿Seguro? Todas tienen pareja. Hay una cosa que Sandra se fijó y es bien importante, que es la simetría, ¿no? Hay un eje de simetría y entonces todo lo que esté de este lado como un ala es exactamente igual al otro. Y ahí significa que estos tienen su parejita acá, pero falta el eje. ¿Cuántas bolitas hay en el eje? Estás en mute, Patricia. Pero faltaría un rojo para que sea simétrico. A ver, Porque... este está con este. Ajá. Este faltaría aquí también. Entonces, Ahora sí. Ahora sí, ya. Esto aquí así sería, ¿no? Ya. Ahora sí. Muy bien, entonces allí fuera simétrico y con el eje aquí, con un número impar, entonces el resultado sería impar. Porque esto está pareado con esto. Este tiene su pareja aquí, esta tiene su pareja aquí, esta tiene su pareja aquí. Todas están apareadas. Pero el amarillo, las del eje el amarillo no están todas apareadas porque hay 5. ¿Sí? Ok, y lo mismo si es que yo les pongo un patrón así como la flecha, ¿no? En este caso, por simetría, como esta flecha aquí es idéntico a esto, entonces están par y aquí hay un número par, entonces es par. Pero lo importante es de nuevo que no cuenten, pero está el concepto detrás para determinar si yo tengo un conjunto par o impar de elementos. Y lo que yo les mencionaba para jugar, también les puedo mencionar esto, por ejemplo, para construir las tablas, ¿no? Aquí tengo en cambio bombones, ¿ya? Entonces, puedo construir la tabla del 2, la tabla del 3. Si pone 6 y 6 aquí, entonces ellos van construyendo 2, 4, 6, 8, 10 o lo que sea. Por ejemplo, tienen 12 bombones. Y ustedes pueden ver que 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3, que el producto es conmutativo. Que 12 es divisible para 3, es divisible para 4, es divisible para 6, es divisible para 2, encontrar los factores de un número compuesto, o encontrar el concepto de la división, ¿no? Por ejemplo, todo esto está en una caja de bombones y supongamos que yo tengo que repartir entre 4 niños, entonces aquí este es el niño 1, niño 2, niño 3, niño 4, entonces comienzo aquí, 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 entonces puedo repartirlo de manera completa. Pero si tengo 5 niños, entonces, ¿qué va a pasar? Me van a quedar 2. Entonces, este es el residuo. 5 por 10, a 2, 10, más el residuo 2. Entonces, puedo trabajar un pocotón de cosas con esto. Y el de patrones, que era el que le mencionaba hace un ratito, que les gusta mucho a los niños, usted puede
poner dos niños a jugar, generalmente en el suelo, ¿no? En el suelo. Y entonces cada uno coge un color y el juego consiste en que tiene que dar un bote primero, no puede lanzarlo directamente y de ahí allá. Y entonces después viene el otro, le toca al otro y ya. Y entonces usted establece un patrón como objetivo. Entonces el primero pudiera ser simplemente considerar que usted va a tener, qué sé yo, 3 en línea. Entonces el primero que logre sus 3 pelotitas en línea, ese gana. O puede complicarse más, después dice que tiene que formar una cruz o que tiene que formar una T. Y entonces la idea es ir botando las bolitas y hasta irlas colocando y el primero que logre el patrón es el que gana. Entonces todo eso tiene que ver con identificar patrones. Y también aquí con habilidades un poco psicomotoras. Hay muchas otras actividades que hemos hecho. Si uno pone algunas de estas cubetas, por ejemplo 4, y las une para tener 10 por 12, 120 lugares. Entonces de nuevo juegan dos niños y lanzan 2 dados, ¿no? Y entonces a lo que lanzan 2 dados pueden elegir o sumar el resultado o multiplicar. Entonces imagínense que sale el 2 y el 3. Ok, puede elegir 2 por 3, 6, y entonces tienen que llenar 6 cubitos consecutivos, o puede 2 más 3, 5, y tiene que llenar una fila de 5, lo que sea. Y la idea es que gana el que completa la mayor cantidad de los huequitos esos que están allí. Entonces, de esa manera está ejercitando la suma, el producto, el concepto de área, y está jugando. Y como está jugando, ni se da cuenta que está ejercitándose en las tablas o lo que sea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos con más actividades. Nos vamos a... Ok, aquí esto es lo que yo le decía, que yo hago que los niños construyan la tabla de la suma binaria, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros usamos con el computador, con el teléfono, todo eso se basa en la electrónica binaria, ¿no? Y 0 o 1, o abierto o cerrado, los circuitos. Y entonces aquí es par con impar. Par con par vuelve a ser par. Le digo, coge un número par y otro número par, el resultado vuelve a ser par, ok, 0. Y un par con un impar, impar. Y un impar con un impar, impar. Y un impar con un impar, par. Ok, entonces hace la suma binaria. Eso es módulo 2. Podría lo mismo con las cubetas, pero ahora de 3 filas. Y hablar del residuo del módulo 3. ¿Sí? Entonces el residuo puede ser 0, 1, 2. O puede hablar del módulo 7, que son los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y resolver el problema de que si hoy día estamos domingo, después de 323 días, ¿qué día de la semana vamos a estar? De nuevo tiene que ver con el residuo. Ok, esto que está aquí es uno de los problemas más serios que yo tengo en cálculo con aplicaciones, ¿no? De razón de cambio, y que alguien va y una sombra y que si se mueve, y es un problema. Los chicos no visualizan los triángulos semejantes, ni qué es lo que le pasa a la sombra, ni nada de eso. Ahora, note lo que en Finlandia hacen con los niños pequeños. Entonces, dice que allí es muy importante que los niños observan, que generen conceptos, que observen, y tienen unas semanas en que ellos trabajan el proyecto que me persigue, el proyecto de los niños y las niñas sobre las sombras en preescolar. Entonces, aquí, ¿qué hacen? Comienzan la pregunta: ¿por qué se mueven las sombras? ¿Por qué cambia el tamaño de la sombra? ¿Por qué no hay sombra detrás de mí? Y hacen diferentes actividades, el mapa conceptual con el que ellos vayan a trabajar, y aquí los objetivos generales,
Sí, que es una sombra, los ciertos tipos que trabajan en grupo, que adquieren experiencia, y entonces mire cómo ellos tienen diferentes actividades. Que hay un cuento sobre la sombra, exploración, que hacen siluetas, que salen afuera, que cantan, que un cuento, que una canción, que las formas redondas, que van afuera o que adentro, que usan una linterna, que todo eso para que los niños desarrollen todo lo que es el conocimiento y el concepto de la sombra. Claro, si eso lo hacen, ya seguro cuando llegan a los 17 años no van a tener problemas con los problemas de razón de cambio, de saber qué le pasa a la sombra a medida que uno se acerca o se aleja de una fuente de luz. Pero si no lo tenemos con los niños, entonces es un problema. Esto que está acá. Y para esto, no sé si ustedes tienen los materiales que le pedí, el arroz y todo eso. Si no, lo vamos a hacer un poco demostrativo. Pero ese es un problema que tienen los chicos cuando están en cálculo diferencial e integral y tienen que calcular el volumen de sólidos de revolución. Y ellos no entienden que va a ser muy importante lo que se convierte en el radio del sólido de revolución. Y entonces para eso no es lo mismo hacer rotar esta área respecto al eje X que hacerlo rotar con respecto a otro eje que no es el eje X, está trasladado. Entonces ellos, como ven en la misma área, consideran que debe de ser el mismo volumen. Pero entonces la idea es cómo hacerles entender la importancia del radio. Entonces para eso, perdón. Solo para recordarte tiempos, ahorita ya tenemos, son las -4. Sí, ya, por eso es que... sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí, solamente que quería ver cómo lo vamos a ilustrar aquí y lo trabajamos. Ok, muy bien. Entonces, en 15 minutos sí lo puedo demostrar. Quizás no lo pueden construir mucho, pero sí lo vamos a ilustrar. Entonces, la idea es, uno le presenta cilindros, ¿no? Hay diferentes cosas que son cilíndricas, que las velas, que los vasos, conos o sólidos de revolución. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo como yo al rotar se ve como una esfera cuando no hay esfera, pero porque rotan alrededor de un eje. Ok, entonces lo divertido es decirle a los niños, ok, te van a servir la cola o el jugo preferido y tienes estos dos vasos. ¿Cuál de los vasos preferirías? ¿En cuál de los vasos te gustaría que te sirvan? Bueno, si es por tamaño, el más largo ellos asumirían que entra más, pero el más grueso, el más de más diámetro también ocuparía más. ¿Cuál tendría el mayor volumen? Ese es el desafío. Ok, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ilustrarlo aquí. Vamos a coger una hoja de tamaño A4, una hoja de tamaño A4, esta, y la hoja de tamaño A4 la vamos a doblar por la mitad, hacer que las esquinas coincidan, así, de tal manera que se formen dos rectángulos congruentes, ¿no? Entonces uno lo dobla así, las mujeres que tenemos uñas podemos hacer, y tengo dos rectángulos congruentes, así, ¿ok? Después de que tengo los dos rectángulos congruentes, entonces con una tijera
o si he tenido bien afiladas las uñas, puedo hacer, acá no me salió bien esta, acá lo tengo ya dividido, en este sí me salió bien. Entonces note que primero tenía la hoja, la doblé y la partí para tener dos rectángulos congruentes, ¿verdad? Dos rectángulos congruentes. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer con esos rectángulos? Son idénticos, ¿sí? Pero los voy a convertir en cilindros. En un caso, voy a coger la parte más ancha, como la parte de longitud menor, este lado de longitud menor, como la altura, y lo voy a doblar así. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer eso? Bueno, es fácil, uno coge una cinta masking, la pone aquí así, sobre la... y pone la mitad de la hoja allí, ¿ok? Entonces uno puede acá romper después. Ok, entonces ya tiene esto aquí. Después lo dobla así para de nuevo hacer coincidir. Y comienza a pegar por el centro, solo por el centro allí, no en los extremos todavía. Ahí después lo abre y ahora sí, el exceso lo dobla así. Lo dobla así. Y ya tiene. Más o menos está este cilindro aquí, ¿sí? Como este vaso. Y con el otro rectángulo, que era idéntico, recuerda, pero ahora lo vamos a doblar por el lado de longitud más alto para formar este otro cilindro aquí así. ¿Ya? Entonces terminan formando dos cilindros, uno más ancho y otro más alto. Y entonces se preguntan, ¿cuál tiene mayor capacidad? ¿O tienen igual? Entonces uno hace un cuestionario allí y una encuesta y le pregunta, a ver niños, todos los que voten por el más alto, todos los que voten por el más gordo, todos los que votan porque si tienen igual. ¿Ya? Entonces la idea es de que los niños desarrollen una explicación, una hipótesis y después lo vamos a comprobar. Entonces yo aquí lo he hecho con acetato para que pueda verse, ¿no? Lo mismo, pero con láminas de acetato. Entonces aquí está el cilindro que se unió por el lado más corto y este es el cilindro que se unió por el lado más largo. ¿Ok? Tengo las láminas de acetato. ¿Ya? Ok, y entonces ahora dígame usted, ¿qué piensa? ¿Cuál de los dos cilindros tiene mayor capacidad de almacenamiento? Igual. Iguales, ¿creen que iguales? ¿Todo el mundo cree que igual? Los dos tienen igual, ¿no? Por construcción. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? ¿Hay alguien que cree que...? Por construcción. A ver, ¿qué es lo que tienen igual por construcción? Por construcción El área del rectángulo, ¿no? El área lateral, pero yo no estoy hablando del área lateral, sino del volumen. Ok, entonces vamos a hacer la prueba porque no nos queda mucho tiempo y entonces lo que hacemos es que comenzamos a llenar con arroz primero el cilindro más flaco. ¿Por qué el cilindro más flaco primero? Porque después podemos introducir por el exterior el cilindro más gordo. Uno puede tener cuidado, pero generalmente lo divertido para los niños es que se riegue el arroz, pero bueno, eso es mejor que se fuera líquido y se riega todo, ¿no? Ok, entonces uno puede llenar hasta lo máximo. Ya he llenado el cilindro, no cabe más. Ahí está. ¿Ya? Y entonces como el otro es más ancho, lo puedo meter aquí.
Y ahora ya viene la hora de la verdad. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que tienen distinto volumen. Así es. Y el cilindro más ancho tiene mayor volumen. Porque lo que tienen en común estos dos cilindros es el área lateral, que no es lo mismo que el volumen. Y si uno va a la explicación matemática del volumen del cilindro, puede darse cuenta que el volumen de un cilindro depende linealmente de la altura, pero cuadráticamente del radio. Pero claro, todavía eso a los niños no lo podemos poner. La otra opción que hacemos es lo siguiente, ¿no? Vamos a llenar más el cilindro ancho hasta ver todo lo máximo que haya. Ya, aquí llenamos el cilindro. Y nos acordamos que este cilindro se lo construyó de la mitad de una hoja A4, ¿no? ¿Se acuerda que tenía la hoja 4, la dividí por la mitad y la hice así? Ok, pero si ahora no la doblo y cojo toda la hoja 4 y hago un cilindro con el doble de altura, obviamente tendrá el doble de volumen, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, con el doble de altura, déjeme levantar un poquito. Con el doble de altura tendrá el doble de volumen, ¿no? Es como que tener aquí un cilindro y después el otro cilindro encima, ¿no? ¿Sí? Ok, pero ¿qué pasa ahora si en vez de duplicar la altura, duplico el radio? Es decir, lo hago 2 veces más ancho. En otras palabras, en vez de tener así, lo pego y duplico el radio, ¿no? Entonces, duplico el radio para formar esta que está aquí. ¿Qué le va a pasar al volumen de este, que es el doble del radio, en comparación de este, que es el doble del alto? ¿Perdón? Debería entrar todo, ¿no? No sé, estoy asombrado. Bueno, vamos a ver qué pasa en el momento en que yo lo pongo a este, que es el doble del ancho. Vamos a ver qué le pasa cuando saco esto. Da muy poco. Es solamente un cuarto de el volumen del otro. Es la relación cuadrática. Y eso es muy importante, en la vida práctica de ingeniería, ¿no? A veces, imagínense que quieren hacer una tubería de desagüe de aguas lluvias y le dicen, es una tubería de 4 pulgadas. Y usted dice, no, una tubería de 4 pulgadas es muy grande. Mejor le ponemos 2 de 2 pulgadas nomás, en vez de una de 4. Es lo mismo. Uh-huh. No, no es lo mismo. Una de 4, 2 de 2. No es lo mismo. Con 2 de 2 solamente tiene la mitad de la capacidad. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con aplicaciones prácticas, de cómo escoger el vaso, de cómo saber cuándo lo están estafando o no, de qué predecir qué es lo que va a ocurrir, es algo interesante. Allí se ve a los niños haciendo
el experimento, el juego, y algunos de ellos ya después de años dicen que eso les hizo, así como decía la compañera, se asombró y ya comenzó a pensar bien para que no lo engañen, a tratar de elegir, y hay diferentes aplicaciones, ¿no? Ujú. Ahí está. Entonces, una cosa es el doble de alto. El volumen del cilindro es pi r al cuadrado por h. Entonces, depende del cuadrado del radio y linealmente de la altura. Si yo duplico la altura, se duplica el volumen. Pero si yo duplico el radio al elevarlo al cuadrado, se cuadriplica el volumen. 4 veces el volumen. Y entonces ahí hay diferentes tipos de desafíos o juegos adicionales. Bueno, hay muchos otros juegos que ya no tenemos mucho tiempo, pero que queremos hacer énfasis de que los niños, aquí están, ¿no? Esta es la definición del polígono. Y mire este tipo de animaciones que me permiten visualizar que la suma de los ángulos exteriores es siempre 360 grados. Ahora, uno lo puede hacer también manualmente, ¿no? No sé si ustedes han hecho el ejercicio de que los niños corten un triángulo y que después de que los cortan el triángulo, ponen uno al lado del otro los ángulos y forman 80 grados, ¿no? Esto es algo bien importante con lo que quiero terminar aquí. Joe Boller dice que en la clase es importante, primero, lo que el estudiante cree. Debe creer que todo el mundo puede aprender, que no es que le hacen falta genes especiales, que los problemas pueden enfocarse y resolverse de maneras distintas, que los errores son valiosos y que analizarlos permite el aprendizaje y el crecimiento del cerebro, y que las matemáticas les van a ayudar. No solo si es que van a estudiar ingeniería o van a la universidad, le van a ayudar para pensar, para tomar decisiones. ¿Y qué es lo que debe de hacer en las clases de matemáticas? Debe preguntar, debe investigar, debe intentar distintos enfoques, debe tener confianza, puede interactuar con los compañeros, con el profesor, debe trabajar problemas complejos que pueden ser resueltos de distintas maneras, debe de recibir mensajes de crecimiento y debe de ser evaluado de manera formativa. Entonces, la sociedad que deseamos para nuestros hijos necesitan estas mentes abiertas, necesitan que la gente continúe aprendiendo de por vida, que disfruten de aprender. Y para eso todos, especialmente los profesores, tenemos la capacidad de lograr la identificación con las matemáticas. Entonces me encantaría poder trabajar juntos, si yo les sirvo, si hay algo en lo que podamos compartir, le pueda ser útil. Hay muchas ideas, hay algunas de las cosas que no, por tiempo no podemos detenernos con más detalles, pero nosotros ya llevamos 13 años haciendo lo que llamamos los semilleros de futuros científicos e ingenieros, y allí los niños van todas las semanas y juegan con matemáticas, con física, con química, con biología. Tenemos actividades en lógica, en álgebra, en geometría, en estadística. Hay muchas cosas que estamos haciendo en la SPOL y nos encantaría poder trabajar juntos y cooperar con la educación matemática del país. Muchas gracias por su atención, muy amables. Muchas gracias, gracias a ti Margarita, gracias por este espacio con todos nosotros, fue muy enriquecedor para todos y aprendimos bastante, gracias por su tiempo. Ahora los quiero molestar con unos 5 minutitos más. En el chat acaba de mandar John Link respecto a una encuesta, entonces me hacen favor de poderla responder y ya luego podemos retirarnos de la sala, por favor. Muchas gracias, muy bueno. Excelente. Muchas ideas me dio. Bueno, cualquier cosa pueden contactarme en el correo, en la SPOL, estoy disponible. Muy bueno todo. Excelente.